Mañana deberíamos tener algo de noticias, porque el 25 es la fecha que se había puesto el gobierno para aprobar el dictamen de mayoría y de esa manera ingresar al recinto. Vamos ahora a escuchar a César Litvin, porque uno de los temas también que nos ha ocupado en el día de hoy tiene que ver con el impuesto a las ganancias y su restitución. El gobierno no lo introdujo en la ley ómnibus porque servía de alguna manera como una chip de negociación, como un punto de negociación con los gobernadores que también están reclamando la restitución de ganancias, porque ganancias es un impuesto coparticipable, por lo tanto le quita recursos a las provincias. Vamos a charlar de cómo nos impacta a nosotros, quiénes vuelven a pagar, desde qué sueldo, en bolsillo, qué cambios van a haber respecto del impuesto anterior, si se van a poder hacer deducciones o no. Vamos a charlar de todo esto con César Litvin, que es especialista en tributario. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Camila. Igualmente, César, gracias por acompañarnos. Y quiero arrancar preguntándote, ¿quiénes van a volver a pagar si es que se restituye el impuesto como envió el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, el proyecto que más o menos ya se dio a conocer? Bueno, de acuerdo al proyecto que se dio a conocer, que hace falta, por supuesto, la aprobación del Congreso, sí, van a volver a pagar aquellos que sean trabajadores solteros que ganen neto mensual más de 1.141.000 pesos, y si son casados con 2 hijos, con su a cargo, a partir de bolsillo, sí, 1.507.000 pesos. 1.507.000. En bolsillo. 507.000 de bolsillo. Esto va a tener un incremento semestral en base a la inflación y no vinculado por ningún índice salarial como el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y las escalas, esto es muy importante, se actualizan trimestralmente. O sea, las escalas que hacen que el impuesto sea progresivo, que sí, empieza con un porcentaje del 5% y termina con el 35%, van a tener, por ejemplo, la inflación, una actualización también con índice de costo de vida trimestralmente. Pero hay un dato muy significativo, Camila, es que se deja de lado la mala técnica legislativa que ha tenido el gobierno anterior de tener pisos, ¿sí? Y que los mínimos no imponibles sean menor al piso. ¿Qué sucedía? Lo hemos hablado algunas veces, Camila. Cuando se superaba el piso, se empezaba a pagar a las alícuotas cercanas al 35%. Estos montos que acabo de informar son mínimos no imponibles, es decir, que cuando se supera, se paga por la diferencia, con lo cual va a tener pleno efecto el impuesto a las ganancias con las alícuotas más pequeñas de entrada, y a medida que crece el ingreso, la remuneración, se van a pagar las alícuotas más altas. sí. Pero no era un salto al vacío como existía con esto del piso. Van a poder volver a deducirse todos los conceptos que son deducibles en el impuesto a las ganancias. Se deja de lado lo que se llamó el impuesto celular, aprobado hace poco tiempo por el Congreso y que no permitía ningún tipo de deducción. ¿Sí? Acá va a haber deducciones por distintos conceptos para las de casa. Se va a contemplar los bonos de productividad hasta un tope como no grabados. O sea, se vuelve una técnica legislativa acorde. Podemos o no estar de acuerdo con los montos estos que a mi gusto tiene sabor a poco. César, déjame hacerte una pregunta sobre eso. Este monto que se empezaría a aplicar ahora, ¿es comparativamente respecto del mínimo cuando se quitó el impuesto a las ganancias? ¿Es más alto o más bajo, actualizado por inflación? Es más o menos igual que el monto que regía en septiembre del 2023, pero con la gran diferencia de que el monto que regía en septiembre de 2023, que era 880.000 pesos, era el piso, no el mínimo no imponible. Cuando ibas al mínimo no imponible era de 400.000 pesos. Claro, Entonces, aquel que superaba los 880.000 pesos
tenía que descontar no 880.000 pesos, sino que tenía que descontar 400.000 pesos. Perdón, entonces esto es más gravoso, César. ¿Es así, no? Era más gravoso antes. Claro, claro. Ahora es menos gravoso porque se actúa, estos montos son verdaderos mínimos no imponibles, por lo cual se paga por la diferencia. Claro, claro. Y César, te hago una pregunta hasta donde sabemos al momento respecto de las escalas, que era uno de los puntos por ahí de mayor discusión en el impuesto a las ganancias, que uno empezaba a pagar y muy rápidamente se escalaba al 35%. ¿Esto va a seguir vigente o se van a actualizar las escalas de otra manera? Las escalas se actualizan trimestralmente, ¿sí? Okay. Y se llega al 35% cuando la ganancia neta, que supera todas las deducciones, equivalen más o menos a $17.000, ¿sí? Mensuales. Sí. ¿Sí? El que supera $17.000, sí, ahí va a estar en el 35%. Claro. Y César, ¿se actualizan todas las escalas? O sea, porque uno de los problemas que se ha visto es que muchas veces se actualizaba el piso, pero no se actualizaba el resto de las escalas. Acá se actualizarían todas las escalas, ¿no? Para que quede claro. Acá se actualizan todas las escalas, Bien. incluso se actualiza con más rapidez de lo que se actualiza los mínimos, ¿no? Porque Sí. los mínimos se actualizan cada 6 meses y la escala cada 6 meses. Claro. César, le hago la última. ¿Cuántas personas volverían a pagar? Es un dato que lo tiene la FIP. Yo calculo que cerca de 700, 800.000 personas van a volver a pagar impuestos, pero van a volver a pagar impuestos, pero no van a pagar mucho, porque, insisto, se actualizan las escalas y se empieza a pagar desde el 5%. Bien. Gracias, muchísimas gracias, César, por iluminarnos en esta cuestión. Estaremos hablando prontamente para ver cómo evoluciona este proyecto que de vuelta todavía resta ser tratado por el Congreso. Bueno, gracias a ustedes y al gran equipo que tienen. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. César Litvin, tributarista especialista en impuestos, nos contaba todos los detalles de lo que se sabe hasta ahora sobre la restitución del impuesto a las ganancias.